pueda cubrir cada una de nuestras vidas. Que podamos ser esos hombres y mujeres totalmente transformados por el poder de tu amor. Permite que nuestras vidas, Señor, puedan ser vidas que honren, que exalten, que glorifiquen tu nombre, Dios omnipotente. Que nos permitas estar cada vez más unidos y pegados a ti, y que podamos atender, bendito Dios, tus palabras, que ellas puedan ser puestas por obra en cada uno de nosotros. Bendícenos en esta hora, Padre, que podamos ver, Señor, la manifestación gloriosa de tu sublime y bendita presencia. Que podamos, Señor, ser conscientes del amor tuyo, de la gracia tuya, de la bondad tuya, Señor. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a apreciar toda la gracia y toda la misericordia, oh Dios de los cielos, que tú nos extiendes. Ayúdanos a apreciar, Señor, este hermoso cuidado que tienes para con cada una de nuestras vidas, Señor. Concédenos la gracia de tener profunda gratitud en nuestro corazón, Señor. Por tu gracia nosotros te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, amados, amadas del Señor. Es una bendita misericordia que podamos reunirnos en torno a su bendito nombre. Hay algo que sería lindo que cada uno de nosotros pueda considerar. Y es el hecho de que aquí en ocasiones nos visitan personas de otros lugares, de otras ciudades, incluso de otros países. Y una de las cosas que las personitas nos dicen cuando se despiden de nosotros, van a irse nuevamente a sus lugares, es la necesidad que tenemos de apreciar lo hermoso que Dios nos está dando, lo hermoso que el Señor deposita en medio de nosotros. Y uno podría pensar que esas atmósferas que el Señor nos permite tener en medio de los tiempos de adoración, de intercesión, son iguales en todo lado. Y uno podría pensar en eso. Pero alguien esta semana que estuvo aquí es de un país centroamericano. Me decía, yo quiero que, no tuve la oportunidad de hacerlo, pero quiero que ustedes, que el grupo sepa, me decía, que lo que Dios les ha dado es muy bello, que necesitan apreciarlo y valorarlo. Porque puede ser que nosotros nos acostumbremos a que hay una atmósfera hermosa de su presencia en ocasiones en medio de nosotros, y que eso que Dios nos da está en todo lado y que es exactamente igual. Y con eso no quiero que esto suene a presunción, a creer que somos más. No, no somos más, al contrario, necesitamos ser más agradecidos con el Señor, más agradecidos. Así que cada vez que nosotros tengamos esa oportunidad de conectar nuestro corazón con Él, no despreciemos esa oportunidad, porque es un regalo, es una gracia. Poder centrar nuestros corazones en Él, poder disfrutar intensamente de Él, es una gracia extraordinaria. Así que necesitamos apreciar esa bondad. Malaquías capítulo 4. Vamos a leer versos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a Lucas capítulo 1. Verso 5, Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Cuando dice el orden de su clase, es que por los turnos que dio, que a través de David el Señor había establecido, entonces habían diferentes momentos para que los sacerdotes estuvieran sirviendo en el templo. Él era de la clase de Abías, sino cuando va al Antiguo Testamento y revisa todos los momentos, los turnos que ellos habían establecido, entonces en ese particular momento él estaba en el templo sirviendo, porque ellos no lo hacían continuamente, sino que por los tiempos que habían establecido, entonces habían unos momentos donde estaban en casa y otros momentos donde estaban sirviendo en el templo. Aconteció que ejerciendo, verso 8, Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Algunos estudiosos dicen que muchos de los sacerdotes ofrecían el incienso una sola vez durante toda su vida, una sola vez. Y si ese día, dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso, noten toda la sabiduría y la providencia de Dios para que Zacarías ese día pudiese tener un encuentro extraordinario con el ángel que el Señor iba a enviar para traer un mensaje de bendición a él, su esposa, pero toda la nación. Verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Veíamos el miércoles que lo más exacto en la traducción de este pasaje es la oración que ya no haces ha sido oída. Porque muy seguramente en el tiempo pasado junto a su esposa habían suplicado por el hijo, que Dios se llevara la esterilidad. Así que el ángel viene con la respuesta, la oración que ya no haces ha sido oída. Y mirábamos el miércoles cómo hay momentos que hemos intercedido delante de Dios por una situación particular y la respuesta no llega. Y puede ser que nuestros corazones se desalienten, se desanimen, pensando que finalmente la respuesta no va a llegar nunca. Pero el Señor le dice, la oración que ya no haces ha sido oída. Esa oración que un día elevaste y que quedó delante del trono de Dios va a tener un momento específico del cumplimiento. Zacarías solamente le estaba pidiendo al Señor un hijo, pero es mucho más que eso, porque este hijo iba a ser el mensajero, el cual iba a abrir el camino delante del Señor, iba a estar preparando una nación para que cuando viniera el Mesías, ellos pudieran estar atentos a la voz del Mesías. O sea, no iba a ser cualquier hijo, él solamente estaba pidiendo un hijo para que su esterilidad y la vergüenza de la época fuese quitada. Porque una mujer estéril en esa época era una gran afrenta. Era como si el Señor no hubiese mirado con agrado. Eso era lo que concebía, no el Señor, sino la cultura.
era lo que concebía la gente, que si ellos no tenían un hijo, es porque el Señor no estaba de acuerdo con ellos, estaba enojado, estaban bajo una maldición. Entonces imagínate no solamente no tener el hijo para ellos, sino que además tener que cargar con el estigma cultural, con el desprecio cultural. Fuera de eso, él era un sacerdote. Oye, ¿tú estás sirviendo a Dios y no tienes un hijo? O sea, entonces, Dios, ¿qué ha visto malo en ti? ¿Qué es lo malo que hay en ti, puesto que no tienes respuestas? Y ustedes saben, los seres humanos, lejos de Dios, somos crueles. Y la gente a veces está pasando por momentos difíciles y dice, ¿y eso es que quién sabe qué cosas tengas tú ocultas? Porque no puedes que eres tan cristiano, no puedes que eres tan de Dios, no puedes que vas tanto a la iglesia, ¿por qué te está pasando eso? O sea, tiene que ser que es que tú no eres como tan cristianito, ¿no? Ese es el corazón del ser humano, sin Dios. Y lo vemos también en la vida de Job. ¿Se acuerdan la aflicción que Dios permitió sobre su vida? ¿Y qué vinieron a decirle los amigos? Oye, en realidad tú no eres tan de Dios, porque si fueras tan de Dios, esto no te estaría pasando. Algunos se atrevió a decirle, oye, tú necesitarías confesar tu pecado delante de Dios para que el Señor pueda tener misericordia de ti. Cuando una persona esté pasando momentos de aflicción, no te pongas a cuestionar la persona, ni a traer juicio. Extiende la misericordia y más bien suplícale a Dios por ella. Pídele a Dios, Padre, esta personita está pasando un momento difícil. No te pongas a criticarla y a juzgarla, porque solamente Dios sabe cuál es el propósito de esa aflicción. Hay mucha gente que Dios la aflige, pero para llevarla a un nuevo nivel, a un nivel de comunión, a un nivel de intimidad. Porque hay cosas del carácter de Dios que se están formando en esa vida en medio de las aflicciones, en medio del dolor. ¿Qué le hubieras dicho tú a José? José, es que como tú eres el hijo consentido de tu papá, tú te crees más que el resto. Estás lleno de orgullo, por eso es que el Señor te está dando duro. ¿Te das cuenta? ¿Qué explicación tú le darías a él? ¿Qué explicación le darías a Daniel? Oye, Daniel, tus padres tienen que ser unos perversos. Imagínate tú venirte como un niño aquí al exilio y fuera de eso volverte un eunuco, porque acuérdate que a Daniel lo volvieron un eunuco a la fuerza, no tuvo la posibilidad de tener una familia, de ser nunca un padre, de tener una esposa, porque a la fuerza los volvían eunucos para que sirvieran en el palacio. ¿Qué tú le dirías a Daniel? No, el Señor está enojado contigo, por eso ni siquiera padre vas a llegar a ser en esta tierra. Pero mira toda la revelación que le da el Señor a Daniel, profecías que hasta el día de hoy no se han cumplido. Fue un hombre al que el Señor lo entrenó para que mirara hacia el futuro de la humanidad y le dio revelaciones extraordinarias de cosas que hoy, 2600 años después de su existencia, todavía no se han cumplido. Imagínate el alcance de la visión del Señor que Dios le dio a él. O sea, una visión extraordinaria. José, en aflicción, en dolor, en angustia. No podría estar diciendo, pero es que claro, es que como estás haciendo estas cosas malas, claro, es que por eso es que te viene todo esto. No, guarda silencio. No tengas un corazón de crítica, ni de murmuración, ni de juicio. Más bien, ten misericordia e intercede por esa persona que está pasando un momento difícil. ¿Estamos claros? Creo que no. ¿Estamos claros? No podemos estar señalando y cuestionando cosas que no entendemos. Porque el único que sabe todo exactamente es el Señor. Se enojó el Señor con los amigos de Job,
porque no hablaron de él, del Señor correctamente. El Señor estaba enojado. Le dijo, y tú vas a orar por ellos para no tratarlos afrentosamente, porque si no, mi ira se encendería en contra de ellos. Tú vas a interceder por ellos, porque no han hablado de mí lo correcto. Sencillamente ellos trataron de dar explicaciones racionales, lógicas, humanas, sin ningún tipo de discernimiento a la aflicción que Job estaba viviendo. Y esto podría suceder también en el caso de Zacarías. Oye, tú no eres un sacerdote, pues, consagrado. ¿No andan ustedes irreprensibles delante de Dios? ¿Por qué Dios no les ha concedido tener un hijo? Porque el hijo iba a nacer sobrenaturalmente. Y no solamente era un hijo que iba a ser un sacerdote, sino un profeta. Y como dijo Jesús, y más que un profeta. Porque en los que se levantan de mujer, en Mateo 11, no ha nacido otro mayor que Juan el Bautista. Hasta ese momento, el Señor dice que ninguno de los del Antiguo Testamento era mayor que Juan. Ni David ni Abraham, imagínate. Entre los que nacen de mujer. Jesús colocó a Juan en un lugar de excelencia, pero dijo Jesús, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. ¿Por qué? Porque esa persona que nacía en el reino de Dios vio la realidad, vio el cumplimiento cabal de las profecías del Antiguo Testamento. Pudo ver la sangre del Cordero siendo derramada, pudo ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa del Antiguo Testamento, pudo ver la realidad de la obra de Jesús. Juan solamente el Bautista vio en esperanza que Jesús iba a morir, porque él declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él murió antes de que Jesús derramara su sangre. Por eso nosotros necesitamos ser personas que aprecian demasiado la obra que el Señor hizo en favor de nuestras vidas. Porque si el mismo Jesús dijo que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan, y Juan fue el hombre que escuchó directamente de Dios que Él es el Cordero. Juan es el hombre que escuchó directamente del Padre que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Juan fue el hombre que Dios envió delante de el Mesías amado para preparar un camino para que la gente pudiese realmente ver a Jesús como el Cordero de Dios. Y dijo Jesús que el más pequeño en el reino, mayor es que Juan. Si nosotros entendiéramos esto, tendríamos una gratitud tan profunda. Y diríamos, Señor, es que tu obra es tan extraordinaria, tu obra es tan sublime, Señor, que lo único que necesitamos hacer es tener profunda gratitud y mantener llenos de gratitud día tras día tras día, pensando en esa gloriosa obra que Él hizo en favor de nosotros. Y esa gratitud nos llevaría a apartarnos de cosas equivocadas. Esa gratitud nos llevaría a nosotros a estar lejos del pecado. Esa gratitud nos llevaría a estar rendidos delante de Él, a conectar nuestro corazón con Él en una hermosa adoración día tras día. Si tú entiendes qué fue lo que dijo Jesús ahí como estudiamos el miércoles, que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan, tu corazón estaría lleno de gratitud. Porque yo pienso en esa vida, una vida que desde niño le tocó empezar a pasar cosas difíciles. Porque cuando Jesús nació, acuérdense la orden que dieron, que todos los niños menores de 2 años tenían que morir. Van donde Zacarías a preguntarle, ¿dónde está tu hijo? Lo he dejado con su madre. Y era verdad, él estaba en el oficio sacerdotal. Van y lo buscan, y la mamá, después de la orden, huyó al desierto. Y vinieron los soldados de Herodes y pensaron que él había mentido, así que lo mataron. Y dice que esa fue la sangre que se mezcló con los sacrificios.
porque lo mataron ahí en el altar del sacrificio, a Zacarías. Así que Juan es huérfano, huérfano desde niño. Su madre huyó al desierto para cubrir su vida y quedó huérfano. Entonces piénsalo, un niño que ha sido llamado a gozar del favor y de la bendición de Dios, ya no va a estar con su padre gozando del sacerdocio, de la bondad de Dios, del cuidado de Dios, sino que ahora va a vivir en un desierto. Por eso fue que Juan el Bautista creció en el desierto y creció lejos de los oficios sacerdotales, lejos del templo. Pero era entrenado por Dios para señalar el momento más extraordinario en la historia de la humanidad, que Dios se hizo un hombre. Y él era el encargado de señalar quién era el Dios hecho hombre. 30 años de entrenamiento para 6 meses de ministerio. A los 6 meses lo arrestaron y a los pocos días después lo decapitaron. Y uno diría, pero Señor, 30 años preparándose y para 6 meses de ministerio. Es un desperdicio. No. Era un desperdicio si solamente pusiésemos los ojos en las cosas terrenales. Pero es un hombre que por la eternidad, gozará del privilegio de haber sido el primer hombre en declarar que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso nadie nunca se lo podrá quitar a él. Y por la eternidad gozará de esa hermosa dignidad. Tú puedes pensar, pero es que 30 años, yo ya que tengo 60, 30 años. Solo para un ministerio de 6 meses. Pero es que la recompensa es eterna. La recompensa es eterna. ¿Estás mirando tú la recompensa eterna? ¿O solo estás centrado en las cosas de aquí, temporales y terrenales? ¿Dónde estás centrado? ¿Dónde pones tu atención? Porque tú aquí no vas a vivir. Por mucho que te esfuerce, y eso con tratamientos, con gerontólogos ahí ayudándote, dura 100. Con mucho esfuerzo. Porque ya una persona de 100 años ya está bien desgastadita. Bueno, ahí hay unas personitas lúcidas y todo, pero a veces les toca masticar el agüita. A los 100 años. Si te centras solamente en lo temporal, tu recompensa es solo eso, temporal. Tú debes mantener tu corazón en la eternidad, porque hay recompensa eterna. Lo que tú hagas aquí, guiado por el Señor, tiene una recompensa eterna. Y si tú desprecias al Señor, eso también va a tener una consecuencia eterna. Eterna. Así que piensa profundamente en la eternidad día a día. Día a día. Verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar.
Verso 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vimos esto el miércoles también, y quiero hacer un hincapié aquí. Cada persona cuando está embarazada, cada mujercita, debe orar por su bebé, y ese esposo debe orar por ese bebito y pedir al Señor que esa personita pueda ser llena del Espíritu aún desde el vientre. Es una oración permanente que hay que hacer. Padre, llena a mi hijito, llena a mi hijita, llena a esta personita que has puesto en el vientre de mi esposa, llénala de tu Espíritu, Señor. Porque mire que una persona puede ser llena del Espíritu Santo de Dios desde el vientre. Desde el vientre. Ahora, si una persona puede ser llena del Espíritu desde el vientre, ¿qué de un hijo de 1 año, 2, 3, 5, 6, 7, los años de tus hijos? Si desde el vientre es posible que una personita sea llena del Espíritu, ¿cuánto más en la medida en que esa persona va creciendo? Así que tú necesitas, como padre, como madre, estar pidiendo al Señor que te dé la gracia de ver a tus hijos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Me están escuchando los padres? Ellos pueden jugar, pueden reír, pueden hacer todo lo de un niño, pero también pueden ser llenos del Espíritu. Y eso es lo que la mayoría de los padres no hace. Estar pendiente de que su hijo sea un hijo lleno del Espíritu Santo de Dios. Una niña que crece en la unción, en la presencia de Dios, teniendo discernimiento espiritual, escuchando la voz de Dios. Tú necesitas entrenar a tus hijos para que ellos escuchen la voz de Dios desde temprana edad. Que tengan un profundo discernimiento espiritual. Porque si desde el vientre este niño fue lleno del Espíritu, imagínate un niño de 5 años, de 6 años, de 7 años. Porque hay niños que sí oyen con claridad, como les he estado hablando, la voz demoníaca. Voces demoníacas. Oía esta semana a un niño de 8 años que oye una voz y le ha dicho a su mamita: es que yo escucho una voz. Que por qué no me mato. 8 años. Que me le tire a un carro. 8 años. Si un niño puede escuchar con tanta claridad al diablo, ¿ustedes no creen que el sueño y el anhelo de Dios es que ese niño a esa edad esté escuchando con toda claridad la voz del Padre, la voz de Dios? Si están escuchando demonios, ¿por qué no estar escuchando la voz sublime de Dios? Si hoy nuestros niños son rebeldes, son desobedientes, nuestros jovencitos, es porque están escuchando voces demoníacas. ¿No podría el Señor hacer que esos niños, esos jovencitos, escuchen su voz en esta generación? Por supuesto que sí. Si una jovencita, 15, 16 años, está escuchando voces demoníacas que la están presionando a hacer maldades, incluso sexuales, cosas aberrantes, sexuales como las que uno tiene que escuchar cada día, ¿por qué no estar escuchando la voz de Dios? Pero se necesita realmente estar prestando atención a las palabras del Señor. Si este bebé fue lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, aún, dice el ángel, aún desde el vientre de su madre, es el deseo de Dios levantar generaciones llenas del Espíritu de Dios. Es lo que dice allá Joel capítulo 2, verso 28. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
Y de cierto sobre mis siervos derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y el apóstol Pedro dice, y profetizarán. Cuando toma esa palabra en Hechos 2. Así que cuando dice que los jóvenes y los ancianos, se está refiriendo es a la persona menor hasta la persona mayor. Lo que está implicando es que todo el pueblo de Dios debe ser lleno del Espíritu Santo. Debe estar recibiendo la plenitud del Espíritu de Dios, la plenitud de su presencia. Pero si usted como hombre, como mujer, no sabe cómo ser lleno del Espíritu, venga, ¿y cómo soy lleno yo del Espíritu? Yo no sé eso. Tienes que aprender a buscar su presencia, a quietar el corazón delante de Él, tener tu corazón reposado en su presencia y estar pidiendo al Señor por su llenura. Porque la llenura del Espíritu Santo de Dios no es un hecho puntual, no es que un día sucede. Tú lees en el libro de Hechos de los Apóstoles que ellos fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, pero luego cuando él va a hablar dice de Pedro que estaba lleno del Espíritu, y luego ellos pedían al Señor por la llenura de su Espíritu, y dice otra vez que fueron llenos del Espíritu. Es decir, que la llenura del Espíritu es algo que tú tienes que buscar cada día. Es una dependencia en comunión del Señor día tras día. No es que fuiste lleno del Espíritu hoy para el resto de la vida. Él te sella con el Espíritu de la promesa, sí. Pero tú necesitas buscar momento tras momento, cada día, esa plenitud en ti. Lléname, Señor, necesito la llenura. Es como si tú necesitaras alimentar permanentemente tu ser interior, tu hombre interior. Necesitas alimentar lo profundo de tu ser constantemente, día a día. No solamente una vez, sino cada día, una constancia en la búsqueda de la presencia del Señor. Porque si tú te quedas con la llenura pasada, es como si tú comieras el domingo solamente un alimento por el resto de la semana. ¿Cómo te sentirías ya para el miércoles? ¿Cómo estarías para el jueves? No, es que yo ya comí, ya es suficiente, el domingo comí, ya comí por toda la semana. Y aquellas personas que las mandan a comer 6 veces y hasta 8. Dicen, no, es que tu dieta la tienes que partir así en porciones, no sé cómo. Tienes que comer 8 veces, 8. Es decir, que esa persona debe pensar permanentemente en la siguiente porción que va a comer. Tiene que estar pensando en eso. Si eso en lo físico para sostener una persona, imagínate en el mundo del espíritu. ¿Has buscado tú la frescura de su presencia cada día? ¿Has estado buscando la frescura de Dios? Señor, aquí estoy. Necesito tu presencia. Necesito ser lleno de ti. Necesito que llenes lo profundo de mi ser hoy, Señor. Porque hoy es un día nuevo. Hoy es un día, Señor, de nuevos retos, de nuevas situaciones, de nuevas tentaciones. Hoy es un día diferente, Señor. No te quedes sencillamente con, sí, yo fui lleno del Espíritu Santo hace como 5 años. Y yo oré en lenguas y todo fue tan bonito. Me acuerdo de ese día, sí, hasta me acuerdo y me dan ganas de llorar, tan lindo. ¿Y qué pasó de ahí para acá? No más, no, pues lo normal. O sea, lo normal es que dureza de corazón, lo normal es insensibilidad a Dios, lo normal es indiferencia, lo normal es falta de comunión con Dios. Tú necesitas la frescura. Por eso es que hay momentos donde te hallas muy lúcido espiritualmente, con sabiduría de Dios, con dominio propio, con paciencia, evidenciando el fruto del Espíritu Santo. Y hay otros días que pareciera que no fueras ni cristiano. ¿Por qué sucede? Sé honesto hoy. Hay días que parece que no seas creyente, discípulo de Jesucristo. Dime, ¿sí o no? Algunos y el resto son hipócritas o qué. Hay días donde en verdad pareciera que no fueras un discípulo de Cristo,
por tus actitudes, por tus reacciones, la manera en la que hablas, la manera en la que te sientes. ¿Sabes por qué vienen esos días? Porque no tienes comunión, porque no hay llenura, porque no hay frescura del Espíritu de Dios. Así como cuando el alimento deja de sustentar nuestro cuerpo y nos vamos debilitando, del mismo modo, cuando dejas de alimentar tu espíritu, te vas debilitando de la misma manera. Pasa 3 o 4 días sin comer, solo agua. ¿Cómo estás el cuarto día? ¿Cómo te sientes? Pesado, a veces hasta más sonso. Bueno, si es que ayunas, pues, si no ayunas, no sabes de qué estoy hablando. Nos vamos debilitando. Pregunta, ¿estás buscando la frescura de Dios cada día? ¿Estás buscando ser refrescado por Dios cada día? ¿O sencillamente dejas pasar días, semanas y hasta meses sin tener profundos tiempos de intimidad con Dios? Examina tu comportamiento. Examina tus reacciones. Examina la manera en la que evidencias el fruto del Espíritu Santo y te darás cuenta cuánta comunión con Dios tienes. Si te hallas irascible, deprimido, apagado, impaciente, grosero, es una evidencia de que tu comunión con Dios está apagada. Si te hallas en tentaciones permanentes, en debilidades, cediendo a la tentación, cediendo a una discusión, cediendo constantemente a enojo, si la lepra del enojo está brotando permanentemente en ti, lepra, la lepra de la impaciencia, la lepra del enojo, la lepra de las debilidades, la lepra del mal genio, la lepra de la irritabilidad, esa lepra está brotando. Tienes que saber que tu comunión con Dios está muy floja. La lepra de la pereza está brotando. La lepra de la insensibilidad, porque la lepra hace eso físicamente, vuelve insensible los cuerpos. La lepra de la insensibilidad a Dios, te vuelves insensible al Señor. Entonces el Señor te llama a orar, no reaccionas. El Señor te llama a meditar en su palabra, empiezas a leer 2 capítulos y ya sabes cómo estás. Con bostezos, con sueño, somnolencia, con pesadez. Cuando la lepra brote, sabes que falta comunión con Dios. Dice que hay aquí muchos leprosos y leprosas. Y el problema de la lepra es que es, ¿qué? Contagiosa. La lepra daña. La lepra contamina a las personas que te rodean. La frialdad de tu corazón empieza a permear tu familia. Empieza a permear tu gente. Porque si los niños no ven a sus padres con comunión con Dios, con llenura del Espíritu Santo, así se van a comportar ellos. Si tus hijos ven que tú eres desobligante, fuerte, grosero con tu esposa, así van a querer reaccionar ellos con su madre.
porque piensan que es absolutamente normal. ¿Por qué estamos hablando así como tan lentico hoy? Porque es necesario que tú examines tu corazón, que pienses profundamente, porque la lepra le hace daño a todos los que están a tu alrededor. La lepra de la crítica, de la murmuración, es lepra. Y es así que contamina. Es así que es una lepra dañina y destructora. Y hay gente que no tiene respeto por Dios y critica de todo el mundo. De todo el mundo. Y esa lepra destruye, daña, maldice. Sí estamos. Creo que hay algunos que los estoy arrullando por estar hablando así lentico. Ya saben que a los que arrulle los voy a traer aquí adelante. Ya saben. Si lo veo dormido ahí muy profundamente, le traigo acá, para que acá nos atienda bien. ¿Estamos claros? Muy bien, amados. Entonces reflexione sobre eso. Piense a fondo. Piense. Si la lepra está brotando en su vida, es porque no hay llenura del Espíritu Santo. Y el deseo de Dios para cada uno es que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, aún desde el vientre de nuestras madres. Es necesario que lo entendamos. Hogares llenos del poder de Dios, llenos de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios. Y ahí viene el poder de Dios sobre un padre, sobre una madre, para saber cómo instruir a sus hijos, cómo guiarlos, cómo ministrarlos día tras día. Aprender a discernir cuándo es vara lo que el hijo necesita y cuándo es un momento de oración y de impartición en el Espíritu. Cuándo es un acto de rebeldía del corazón de ese niño o de esa niña que hay que corregir con vara. Y cuándo es una turbación espiritual que llegó sobre ese niño. Tú tienes que aprender cuándo es lo uno y cuándo es lo otro. ¿Sabes cómo? En el secreto de Dios. En el secreto, porque si tú no eres un hombre, una mujer de comunión con Dios, vas a estar dándole vara cuando es opresión espiritual y vas a estar ministrándolo cuando necesitas darle vara. ¿Entiendes eso? Necesitas como padre ser lleno del Espíritu Santo de Dios, ser lleno. Aún los bebitos, hay ocasiones donde les coge un llanto desesperado. No tienen dolor, no tienen hambre, no tienen nada. Desde ahí hay unas cosas que los niños empiezan a percibir, ambientes espirituales pesados. Y tú puedes correr a urgencia y un médico allá, un pediatra bien ocupado diciendo, pero mamá no tiene nada. ¿Por qué? No, es que llora y llora. Y como no sabes discernir que lo que está turbando al bebé es algo espiritual, entonces corres donde una cita prioritaria y le quita la posibilidad a un niño que en verdad sí lo necesite. Por no discernir el ambiente espiritual. Tienes que aprender a leer permanentemente los momentos espirituales. Una de las cosas que el Señor le da a su pueblo es discernimiento. Uno de sus dones preciosos. Y no es discernimiento de espíritu solamente para decir, este está endemoniado, este no, este sí, este no. No. Ese don es para discernir lo espiritual. Para aprender a mirar las atmósferas espirituales. Para aprender a discernir. Porque hay momentos donde tú vas a cierto lugar y al regresar a casa tú sientes una turbación en tu vida. ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Por qué? Háblame, Señor. Yo cuando salí de casa estaba bien. ¿Por qué? En ese lugar yo experimento esta sensación de irritabilidad, de mal genio, una turbación sexual, de lascivia, qué sé yo.
Tú disciernes el ambiente espiritual. Y no es que sencillamente tú vas y por donde vas los demonios se te están pegando. No es eso. Es que tú caminas bajo la unción del Espíritu de Dios. Y Él te va mostrando ambientes espirituales complejos. Para que tú dependas de Dios. Para que tú estés ahí pegado delante del Señor. Porque si tú no disciernes eso, entonces tú vas a vivir una vida demasiado plana, demasiado simple. Y la vida en el Señor es una aventura extraordinaria de instrucción permanente, de revelación permanente. Nunca una persona llena del Espíritu de Dios vive una vida plana, una vida apagada, una vida como que bueno, ahí estoy con Dios, ahí leí la Biblia, me acosté y dormí, me fui a trabajar, volví. No. Olvídate de eso. Cada día en el Señor es una hermosa aventura donde tu corazón está abierto, donde estás recibiendo poder, donde estás recibiendo luz, donde estás recibiendo revelación, donde tu corazón se ensancha cada vez más para amar a un ser apasionante, a un ser gloriosamente apasionante como nuestro glorioso y sublime Salvador. Si tu corazón permanece apagado es porque no tienes comunión con Dios. Si tú no sientes que amas al Señor cada día con mayor intensidad, es porque no tienes verdadera comunión con Dios, porque Dios es un ser sublimemente apasionante. Quien lo está conociendo se está enamorando de Él momento tras momento y día tras día. Él es un ser fascinante, gloriosamente fascinante, y en Él no hay rutinas. Así tú te levantes todos los días a la misma hora, te cepilles con el mismo cepillo de dientes y vayas al mismo lugar de siempre a orar a cierta hora. Espero tengas disciplina. No significa que sea rutina. La rutina no está en la repetición de actividades que hagas cada día. La rutina está en un corazón ausente de Dios. Porque tú puedes ir a una empresa y tu función es exactamente la misma. Y dices, ay, yo llevo 15 años haciendo lo mismo. ¿Qué rutina? No, la rutina no está ahí. Al contrario, ¿sabes por qué tienes ese trabajo que es repetitivo? Porque Dios quiso darte espacio para que pudieses meditar más en Él. Y más en Él, y estuvieses feliz diciendo, Señor, qué hermoso que te ideaste la manera de que yo tuviera este trabajo para estar conectado permanentemente a ti, para que estuviera disfrutando intensamente de ti. Hay gente que me dice, yo hago 20 años, hace 20 años hago lo mismo. Es estar pendiente de un proceso acá en la empresa, todos los días lo mismo. Y al contrario, hijo, te di esa oportunidad para que tú pudieras crecer, me pudieras conocer, pudieses meditar en mí a cabalidad. Pero 20 años perdidos, porque nunca entendieron cuál fue el propósito de esa rutina diaria. No lo entendieron. 20 años. Dice, ay, lo malo, pastor, ¿sabe cuál es? Que están sacando a los de 20. Ya me van a echar a mí. Perdiste tu tiempo. Lo perdiste completamente. Verso 14 otra vez. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y es un ángel, él había orado, pero le costó creer. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel,
Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que está delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Cómo será esto? No quiso creer. Era el ángel Gabriel el que está cerca a la presencia del Señor. En la Escritura solamente se mencionan el nombre de dos ángeles, Gabriel y Miguel. Todos esos otros que se inventa la gente no existen en la Biblia. Cualquiera otro no es bíblico ponerle nombres, porque el Señor no se los ha dado, ¿está claro? Solo Gabriel y Miguel. Porque es que ahora que el ángel yo no sé qué, no va a empezar a mencionar aquí, pero usted ya sabe qué le dice la gente. No, que fulanito el ángel, que el otro ángel. No. Solo esos dos nombres ha permitido el Señor que conozcamos nosotros. Y este particularmente está delante de Dios. Delante de Dios. Es decir, en su misma presencia. A Zacarías lo sobrecoge el temor, porque es un ser que viene de la misma presencia de Dios. Está lleno de la presencia de Dios. Zacarías nunca había tenido una experiencia de esa manera. Por 400 años no se había escuchado que un ángel viniera a hablarle a alguien. Y él es el primer hombre con el que el Señor rompe el silencio de 400 años para manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Cuando Él te hable, tú necesitas creer a lo que Dios ha dicho. Es creer. Porque María también le dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Él le está diciendo aquí: ¿en qué conocer esto? La Nueva Versión traduce esa parte allí, dice: ¿cómo podré estar seguro de esto? Así traduce la Nueva Versión esa parte. Porque es la misma pregunta que hace María. Pero María no la está haciendo en incredulidad. La está diciendo: bueno, ¿cómo va a ser? Yo nunca he tenido intimidad con ningún hombre. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Pareciera la misma pregunta, pero es que es lo profundo del corazón. Zacarías está en incredulidad. María está mirando su condición. Es la gran diferencia que hay allí. Y así como cerró el Antiguo Testamento, he aquí yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día del Señor grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así como se cierra el Antiguo Testamento, así vuelve a abrirse el Nuevo. Porque miren la palabra: e irá delante de él, verso 17, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué es lo que iba a hacer Juan en ese momento? Iba a anunciar el momento más estelar para la humanidad, el momento más glorioso y sublime que la humanidad podía experimentar. Y era que Dios se iba a hacer un hombre, que de tal manera había amado Dios al mundo, que iba a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyese no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Es decir, que Juan tenía la encomienda de empezarle a decir a toda una nación que se sentía olvidada, que se sentía rechazada por Dios, que Dios no iba a guardar para siempre su enojo, ni para siempre estaría disgustado, sino que Dios se iba a acercar a ellos ahora de una manera más clara y más contundente,
Porque así como el Señor les había hablado a ellos sobre el monte, ahora ya esa gloria no iba a reposar sobre un monte para que ellos estuviesen aterrados, sino que ahora iba a venir la persona más dulce y sublime a manifestarle todo su amor a esa generación. Un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y es lo que el Señor empezó a anunciar. Es decir, que a pesar de la condición en la que ellos estaban, a pesar de la situación de pecado, de dureza, de religiosidad, el Señor todavía los seguía amando. El Señor todavía seguía contando con ellos. Que el Señor quería todavía revelarse a cada una de sus vidas. Era un amor total, era una expresión total del amor, al punto de que era tanto su amor que estaba dispuesto a entregar su hijo en rescate por ellos. Lo que Juan iba a empezar a declarar era el amor total del Padre en favor de esa humanidad, en favor de toda esa nación que estaba en oscuridad, en tinieblas. Y por eso su mensaje fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que les estaba diciendo es: necesitan poner en línea sus vidas, necesitan ordenar sus caminos delante del Señor para que puedan abrirse a este amor inmerecido, para que puedan estar disfrutando de este amor total. En la medida en que ellos escucharan ese mensaje de amor, de aceptación completo, sus corazones se rendirían para estar delante de Él. Sus corazones estarían completamente dispuestos a recibir ese amor total. Pero el mensaje empezaba así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mírenlo ahí en Mateo en el capítulo número 3. En aquellos días, verso 1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Pero acuérdense, no las langostas de estas de mar, que son ricas y costosas, sino el famoso grillito ese. Era un grillito de los únicos que el Señor permitía que ellos comieran. De esos grillitos que a veces venían en cantidad y destruían los cultivos. Esa era la comidita de él, no langosta de mar, ¿entiende eso? ¿Sí? Porque esa otra langosta en la palabra no está permitida. Y salía a él Jerusalén, escuchen esto, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Présteme atención. Malaquías 4 está hablando acerca del fin del tiempo, antes del día grande y terrible del Señor que no ha llegado. Y el Señor está diciendo, escúchenme por favor, que antes de que venga ese día grande y terrible, el Señor enviaría al profeta Elías. De Juan lo estudiamos el miércoles, decían, pero venga, no dice la escritura que primero tiene que venir el Elías, que tiene que venir el Elías. Y Jesús dijo, de verdad ya vino, tiene que ser así. Y él ya vino e hicieron con él conforme lo que está escrito de él. Pero el hecho es de que esa palabra tuvo un cumplimiento inicial en Juan el Bautista, el Elías que habría de venir, pero profetizado desde Isaías, como está escrito aquí. Voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese Elías que había de venir prepararía el camino del Señor, conforme lo estudiamos el miércoles en Malaquías capítulo 3 verso 1. Para que conecte, veas la enseñanza del miércoles. Pero entonces, ¿cuál es? Que proféticamente hay un Elías profetizado por Malaquías 3 y por Isaías, que es esta palabra en Isaías capítulo 40 verso 3. Un Elías que habría de venir para la primera venida del Mesías, cuando Jesús iba a venir por primera vez a esta tierra. Y ese Elías iba a ir preparando un camino para que el Señor pudiese ser anunciado. Escúchenme, esa figura era muy clara para ellos, porque por ejemplo cuando un fariseo iba caminando en algún lugar y era un hombre de jerarquía, entonces iba un paladín delante diciendo: viene mi Señor, viene mi Señor, viene mi Señor, para que él que iba delante iba anunciando y que toda la gente empezara a apartarse del camino, ir preparando el camino para que él pudiera pasar. Del mismo modo, cuando venía un rey, iba un paladín delante, una persona anunciando: viene el rey, viene el rey, viene el rey, viene su majestad. Entonces él iba delante de él preparando el camino para que cuando el rey fuese a pasar no hubiese ningún obstáculo. ¿Está claro eso? La figura de Juan fue esa. Iba delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para que la gente empezara a prepararse para recibir al Mesías. Dice: yo solamente los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, como yo lo estoy anunciando, entonces él es el que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Está claro eso? Ese Elías desde Malaquías 3 y desde Isaías 40 es la figura de Juan el Bautista. Pero hay un Elías que está profetizado en Malaquías 4 y 5 que es para el final del tiempo. ¿En qué tiempo estamos cada uno de nosotros? En el tiempo de Malaquías 4. Estamos hacia el final de los días. Y lo que el Señor está profetizando es que va a levantar un pueblo que, al igual que Juan el Bautista iba delante del Señor, preparando el camino para la venida del Señor. Y ese es tu papel y es mi papel. ¿Cómo llegó Juan el Bautista a la tierra? De una manera completamente sobrenatural. Esto no va a ser con tu habilidad y con tu capacidad, va a ser con el poder del Espíritu Santo de Dios, con la unción de su Santo Espíritu en nosotros, con la llenura del Espíritu, para que vamos delante de Él, preparándole al Señor un pueblo bien dispuesto. Hará que los padres vuelvan el corazón hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. De los rebeldes a la prudencia de los justos. De gente que ha caminado en impiedad, en maldad, que ha hecho una cantidad de cosas necias en esta tierra. Entonces, al ver tu vida, al ver tu testimonio, al ver el poder de Dios en tu vida, va a decir: si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer conmigo. Si Dios está usando tu vida, va a usar la mía. Es el poder de Dios sobre una iglesia llena de la unción, llena del fuego, llena de la gracia, llena de la pasión por Dios el Padre, conociendo el amor del Padre para manifestar ese amor a la gente que no lo conoce en este tiempo. La gente en la época de Jesús pensaba que Dios estaba totalmente enojado con ellos y que los había desechado. Estaban llenos de tristeza, porque la religión se había vuelto una cosa muerta, fría, donde los fariseos se creían lo mejor de la tierra. Miraban con desdén, con desprecio a las otras personas. Nosotros somos más pecadores que tú. Esa figura del mensajero delante la usaban muchísimo los fariseos, muchísimo. Porque como ellos se consideraban tan puros, tan santos, entonces cualquier persona inmunda que entrara en el camino los contaminaba supuestamente.
Entonces iba el mensajero delante de él. Y ese mensajero que iba delante de Jesús no tenía nada que ver con la religiosidad de la época. Porque los fariseos se vestían demasiado pulcros. O sea, ellos evidenciaban supuestamente la santidad en todo lo que vivían, en todo lo que hacían. Si esos eran así, imagínate el mensajero. El mensajero daba cuenta de su Señor. Ahora Juan el Bautista, ¿por qué la Biblia habla de que él estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor? No se estaba vistiendo con vestiduras delicadas. Ya era un mensaje claro para ellos. Era un mensaje profético que les estaba dando. Aquel Elías que un día se vistió de una manera diferente al resto, ahora ese Elías ha venido, mírenlo ahí. ¿Pero qué esperaban? Que el mensajero que enviara el Mesías fuera una persona completamente diferente. Porque ellos tenían una concepción del Mesías únicamente política y militar. Entonces estaban esperando que quizás el mensajero del Mesías viniera con trompetas, con caballos tremendos, anunciando que el Mesías estaba llegando. Y el Mesías les entró a ese lugar, fue montado en un asno, en un pollino. He aquí tu rey viene a ti sentado, manso y humilde. Completamente diferente a la concepción que ellos tenían. Estaba escrito y profetizado, pero no lo entendieron. ¿Cómo así que el Mesías, aquí viene tu rey sentado en un burro, en un burrito, en un pollinito de esos que camina ahí? No, nuestro rey tiene que venir en un carruaje impresionante, con soldados finamente vestidos, con unas trompetas que estremezcan toda la ciudad de Jerusalén. ¿No? Vino ahí en un burrito, nuestro glorioso Salvador. Tú puedes tener concepciones de Dios y maneras en las que esperas que Dios responda. Y Dios se mueve de otra manera y tú piensas que no sea Dios. Cuando el Señor llamó a Elías que fuera a Horeb, el monte de Dios, dice que hubo un terremoto, un viento recio y un fuego. Pero el Señor no estaba ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. Pero cuando sonó el silbo apacible, Elías cubrió su rostro. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él escuchó el silbo apacible del Señor. Tú puedes tener ideas como la que tenía Naamán. Es que yo pensaba que iba a salir el profeta, me iba a poner la mano encima, iba a hacer una declaración tremenda y yo iba a ser sano. ¿Cómo así que vaya y se zambulla 7 veces en el río? ¿Cómo así? Ni siquiera me dio la cara. ¿Quién se cree este tipo? ¿Quién se cree? Yo vengo con cartas desde el rey. Yo soy, después del rey, la persona más importante. Y viene este hombre y ni siquiera me da la cara. Y salió enojadísimo. Y una mujer le dice, bueno, fue una mujer la que lo envió, pero le dicen sus siervos, Señor, pero si te hubiera pedido alguna cosa difícil, tú no la hubieras hecho. Y lograron hablarle a la soberbia del tipo. Y tiene que descender de su cabalgadura y humillarse 7 veces. 7 veces. Y a la última vez que se zambulle en el río,
Dice que su piel quedó como la de un recién nacido. Le hicieron peeling, le hicieron de todo. Le trataron manchas, cicatrices, todo. Quedó perfecto. Porque aprendió a humillarse. Tú puedes tener concepciones de esas. De esperar cosas así, increíbles, que haya un viento, que la casa se sacuda y cuando eso tiembla así, entonces sí fui lleno del Espíritu. Y el Señor tan solo te puede dar un abrazo. Como decía ahorita un anciano, me decía, es que a veces el Señor viene y nos abraza y la gente ni se da cuenta. Él ha visto al Señor venir y abrazar a las personas. Pero como tú esperas, es como una cosa impresionante que el Señor te ponga la mano y salgas volando hasta por allá. Y el Señor solo te abraza y ni te das cuenta de eso. Porque puedes tener concepciones totalmente equivocadas del Señor. Puedes percibir la dulzura de Dios en las cosas sencillas, simples. Porque tú puedes estar esperando un terremoto, o un fuego, o un viento así que todo el mundo diga, uy, el fin del mundo. Si no aprendes a escuchar el susurro dulce y apacible del Señor, no vas a poder discernir el resto de las cosas. Porque hay momentos donde Él es fuego poderoso sobre el monte Sinaí. Y todo Israel vio al Señor. Y dice Moisés, era tremendo, estoy aterrado y espantado. Y tú tienes que saber cuándo es ese fuego de Él, ahí que sacude los montes, que lo estremece y que hace que Moisés aún sienta que tiene miedo. Dice, estoy aterrado y espantado, dice el libro de Hebreos. Cuando él tiene esa experiencia sobre el monte Sinaí, tienes que aprender a discernir ese mover de Dios como la dulzura gloriosa y apacible. Tienes que aprender a percibir al dulce Cordero de Dios que te permite recostarse en su pecho, como Juan en la última cena. Pero también a aquel que tiene ojos de fuego y que sus pies son como bronce bruñido, ardiente, delante del cual caes como muerto. Tienes que saber lo uno y lo otro. ¿Está claro? Discernir cuando Él se manifiesta en poder y en autoridad en esa dimensión y cuando viene con esa delicadeza. Porque tanto es el Dios que está en el monte Sinaí como el Dios que con un silbo dulce y apacible está manifestándose. Porque ese es el clamor de Isaías. Veámoslo en Isaías 64. Isaías 64. Oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros, ahí te cabe, ahí entras también, ahí cabes tú. Si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿cómo somos? Somos pecadores. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre. Nadie se acerca a Dios por sí mismo.
que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre. ¿Nuestro qué? Nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Señor, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Isaías está diciendo: Señor, si tú rasgases los cielos y tú descendieras con poder, Señor, y a tu presencia los montes temblaran delante de ti, como cuando el fuego enciende la leña y hace que la hierva el agua, así darías a conocer tu nombre a tus enemigos. Señor, si tú hicieses evidente tu poder. Cuando alguien con pensamiento hebreo leía este pasaje, inmediatamente sabía que estaba haciendo referencia al monte Sinaí. ¿Está claro? ¿Sí o no? Ellos inmediatamente conectaban este pasaje con la manera poderosa en la que Dios descendió sobre el monte Sinaí cuando los estaba sacando de Egipto y se reveló a ellos ahí al tercer mes de la salida de ellos de Egipto, en Éxodo capítulo 19. Pero en vez de rasgar el Señor los cielos para descender de esa manera, ¿sabes cómo descendió? En la dulce y tierna presencia del Espíritu Santo sobre el corazón de pecadores. No descendió rasgando los cielos, haciendo temblar las montañas para que todo el mundo tuviese temor de su nombre. Él vino como el dulce carpintero de Nazaret. Él vino como aquel hombre manso y humilde sentado en un pollino animal de carga. He aquí tu rey viene a ti sentado sobre ese animalito humilde. Sabes que el Señor sí abrió los cielos y sí descendió, pero no como Isaías está rogando. Él sí descendió para que nosotros pudiésemos conocer su amor de Padre, su amor maravilloso, ese amor glorioso que por eso Juan está diciendo: el Padre no está enojado completamente con nosotros. Si nosotros nos arrepentimos, si nos apartamos de nuestros pecados, si le confesamos nuestras maldades, Él vendrá a nosotros y los cielos se abrirán. Sí, es verdad, los cielos se rasgarán, pero no va a descender para que nosotros estemos aterrados, temblando lejos de su presencia. Él sí va a descender, pero como el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, los cielos se rasgaron y una dulce presencia del Espíritu en forma de una paloma posó sobre Jesucristo y Él dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Ustedes son mis hijos amados. Yo quiero venir a morar en ustedes. Yo quiero traer al Consolador para que cuando el Consolador esté sobre ustedes, entonces ustedes puedan decir, como está escrito en Gálatas: Abba Padre, Padre glorioso, Padre sublime, Padre maravilloso. Y eso es lo que la iglesia de este fin del tiempo va a hacer que el corazón de los padres vuelva a los hijos, porque están experimentando la paternidad de Dios, porque están disfrutando de la plenitud del Padre sobre sus vidas, y eso hará que ellos revelen al corazón de sus hijos cómo es de alguna manera pequeña el corazón del Padre. Y eso hará que los hijos vuelvan su corazón a sus padres, porque están conociendo el verdadero amor del Padre. Lo que el Señor está anunciando para el fin del tiempo es que en medio de toda la oscuridad, es que en medio de todas las tinieblas, como cuando Jesús vino a la tierra, va a haber una luz resplandeciente, una luz gloriosa, una luz sublime sobre un pueblo que prepara para el Señor, un pueblo bien dispuesto, un pueblo que se volverá de todo corazón a Él, que hará que los rebeldes se vuelvan a la prudencia de los justos, un pueblo bien dispuesto para el Señor, un pueblo que estará maravillado de su amor, un pueblo que estará maravillado de su gracia, un pueblo que estará feliz, plenamente feliz de sentirse el hijo, la hija de Dios, de conocer a su Padre, a su Abba. La palabra Abba
en hebreo es una palabra, la palabra más dulce que se le pueda expresar. Es para como nosotros cuando decimos papito, papi, papaito, es una palabra muy dulce. Y cuando Jesús vino a esta tierra y decía Abba, ellos decían: ¿cómo tú le dices a Dios Abba? ¿Quién te crees? ¿Cómo que Abba? ¿Cómo tú lo vas a tratar con tanta familiaridad, con tanta confianza? Si Él es el Shaddai, si Él es el Dios Todopoderoso, si Él es el Jehová, el Yahvé de los ejércitos, ¿cómo tú le vas a decir Abba? Por eso ellos se ofendían, porque Jesús trataba con muchísima dulzura al Padre y ellos lo oían. Y por eso Jesús dijo: ustedes van a orar así: Abba, 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 que estás en los cielos, tú eres mi Padre y yo quiero disfrutar de ese amor glorioso que sientes por mí. Tú eres ese ser que me aceptas tal y como yo soy y que esperas que yo me arrepienta, me aparte de mis malos caminos, no por miedo, no por temor a un castigo, sino profundo amor, porque quiero honrarte, porque te lo mereces, porque quieres que yo te obedezca, no como una imposición cruel, sino como una honra que recibes de parte de mí. Esa es la verdadera obediencia. Un pueblo que se ofrece voluntariamente a Dios, un pueblo que está disfrutando completamente de ese amor maravilloso, un pueblo glorioso. Glorioso. Si tú leíste el devocional que yo envié ayer, a muchos de ustedes se los envío. Si ustedes leyeron detenidamente ese devocional, Gary Wilkerson es el hijo de ese hermoso profeta David Wilkerson, y él escuchó siempre que había un destino, siempre que había un propósito en su vida. Tú puedes decir: ay, no, eso tan largo, no lo leo. Arrepiéntete, porque yo no te estoy tirando bobadas, no te estoy hablando de cosas que no sean importantes. Pero ¿cuál es el asunto? Que ese hombre que tuvo esos padres siervos de Dios, si un hombre de Dios de verdad fue de Dios, es David Wilkerson. Un hombre de Dios, un profeta probado de Dios contra todos los pronósticos. Él ya está con Dios, con el Señor desde el 2011. Pero ese hombre en este devocional dice que él escuchó de su padre y de su madre todo el cuidado, toda la orientación, porque ellos fueron siervos de Dios, de verdad siervos de Dios. Y sin embargo él dice en el devocional que él tenía un corazón huérfano. Y uno dice: pero con unos padres de esta categoría, y todavía sí. ¿Sabes por qué? Todo ser humano, aunque haya tenido el mejor papá terrenal del mundo, tiene un corazón de huérfano hasta que no se conecta con el Padre Celestial, hasta que no entra en una relación profunda con el Padre Eterno, hasta que no sabe que es su hijo y escucha esas dulces palabras de su boca diciendo: hijo, hija, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y en ti yo me complazco. Señor, pero ¿cómo te vas a complacer en mí si yo hago esto y esto y esto y esto? Sí, yo sé, pero acércate a mí, acércate a mi amor, acércate a mi gracia, y mi gracia te va a levantar. Mi gracia te va a transformar. Mi gracia va a hacer que cumplas el hermoso destino con el que tú fuiste creado. Es necesario que entiendas que aunque tu papá terrenal haya sido el mejor hombre, ya sabemos que todos somos pecadores y que nuestras piedades son como trapos de inmundicia, como suciedad. Así hayas tenido el favor, la fortuna, la gracia de Dios de tener un buen padre terrenal. Sin embargo, tienes un corazón huérfano, porque tú necesitas oír. Incluso, ¿sabes desde dónde? Desde el monte Calvario, de esos labios macerados, de esos labios despedazados, de esos labios sangrantes, diciendo: hijo, hija. Tú tienes que escuchar esas palabras de la boca de Jesús para que penetren a lo profundo de tu ser y tú puedas decir: sí, tú eres mi Padre y me sellaste con el Espíritu Santo de la promesa. Porque el Espíritu Santo, como lo estudiamos en días pasados, es la promesa del Padre. Ser sellado con el Espíritu Santo de Dios es recibir la promesa de
del Padre, únicamente del Padre. Dios no rasgó los cielos. Dios no vino a hacer temblar los montes, a derretir las naciones con su furor. Dios vino con la dulzura de su amor a morar en tu corazón, a morar en el tuyo, para hacer de ti una expresión de su amor a una generación huérfana. Vino a morar en ti para hacer de ti una expresión de gloria, una expresión de poder, y así tú puedas ser de bendición a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus jefes, a tus compañeros, donde quiera que vayas. Él vino a morar en esa dulzura, en la dulzura de su amor. Él sí rasgó los cielos, pero no para hacer derretir los montes, sino para que su dulce espíritu habite en tu corazón y tú puedas decir: Abba, Padre, Papito Santo, eres mi Padre, eres mi Padre. Y al disfrutar de esa paternidad, tu corazón esté completamente agradecido. Y en este día, al recibir la cena, es lo que vas a recordar, lo que costó hacerte su hijo, su hija. Hoy tienes que ser consciente de eso. Te costé todo, todo. Soy un ser tan valioso para ti que te costé todo, Señor, todo. Ajusticiaste a tu hijo en la cruz para poderme perdonar, para poder venir a morar en mí por tu Santo Espíritu, para que yo pueda relacionarme contigo y yo pueda sentirme feliz de venir a tu presencia. Tu Padre Celestial no es como tu Padre terrenal. El mejor Padre de la tierra no es como el Padre Celestial. No es. Tu Padre Celestial es infinitamente más sublime y glorioso que lo más excelso que haya en un ser humano. Así que jamás pienses en tu Padre Celestial con referencia en tu Padre terrenal, porque no es así. Aún el que haya tenido el mejor padre del mundo, mejor papá, la mejor mamá, no se compara al Padre Celestial. ¿Estamos claros? Así que hoy agradécele desde tu corazón, porque la sangre de Jesús es lo que te permite decirle Padre. Es lo que te permite expresar la gratitud a Él completa y total. Padre, hoy estamos tan agradecidos, Señor, tan agradecidos. Y en vez de traer tu ira sobre la tierra, aunque es justa y hay lugares que seguirán recibiendo juicios justos tuyos, has decidido venir a morar en medio de nosotros por tu Santo Espíritu, Señor. Y es lo que hoy quieres hacer: levantar un pueblo bien dispuesto para ti, un pueblo que vuelva su corazón al Padre, y que pueda ver ese amor fluyendo en sus hogares, en sus familias, Dios de los cielos. Que podamos ser miembros de la familia de Dios y cada uno podamos decir: somos hermanos y nos amamos unos a otros, porque el amor del Padre ha sido derramado en nuestro corazón. Así que si has pecado, hoy acepta su perdón y perdónate tú mismo, tú misma. Acepta el perdón. Si te arrepentiste y te apartaste, alcanzas misericordia. Si todavía no te has apartado del pecado, hoy toma la decisión de hacerlo. Toma la decisión de apartarte para que alcances la misericordia de Dios. Apártate de todo lo que deshonra al Señor.
Apártate de todo lo que le trae tristeza al corazón de Dios. Apártate de eso. Apártate. Apártate. Ven a su presencia y deja que Él se lleve esas debilidades. Esa debilidad tuya es una invitación a estar más en su presencia. No a que te domine, sino a estar más con Él, más cerca de Él. Así que acércate a Dios, acércate, acércate. Acércate al Dios Todopoderoso. Y permite que su presencia te llene. Permite que su presencia te cubra, te envuelva. Permite que su presencia te abrigue completamente, a ti y a tu casa, a tu familia. Porque acuérdate que tomar del Cordero era por familia. Y es por familia, por familia, por familia. Acuérdate de las promesas del Señor, porque lo hacemos en memoria de Él. Tomar el pan y el vino es hacerlo en memoria. Perdona a quien te ha herido, quien te ha ofendido. Perdona a las personas que te han hecho daño. Perdónalas de todo corazón. Y deja que el Señor, Dios omnipotente, Dios todopoderoso, sane tu herida. Perdona a quien te ha herido. Y pide perdón a quien has herido. Pide perdón a quien has ofendido. Pide perdón. Pide perdón. Y deja que tu corazón repose en la dulce y gloriosa presencia del Dios Todopoderoso. Examina tu corazón. Porque para recibir esta plenitud, el llamado fue el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pon en orden tu vida. Confiésale a Dios tu lepra, tu indiferencia, tu frialdad. Confiésale a Dios toda la distancia que ha habido entre tú y Él. Háblale de tu lepra, de tu ira. Habla de tu irritabilidad, de tu impaciencia. Habla de tus luchas sexuales. Habla de tus fantasías mentales. Háblale al Señor. No te avergüences, háblale, háblale. Háblale al Señor de tu impaciencia. Háblale al Señor de tu gritería, de tu enojo, de tu rencor. Háblale al Señor de todas estas cosas equivocadas que tienes en tu vida. Háblale de la pereza que te da buscar su presencia. Háblale de la pereza que te da meditar en la Biblia. Háblale de la dureza de tu corazón. Háblale de tu embriaguez, de tus vicios. Háblale al Señor de todo el tiempo que pierdes cada día. Háblale al Señor y deja que tu corazón pueda ser restaurado por su gracia y por su amor. Toma el pan en tu mano derecha y declaremos juntos: Padre Celestial. Vamos todos. Padre Celestial, en este día yo te agradezco por toda la provisión que has hecho en favor de mi vida y de mi casa en tu palabra. Tu palabra es tu provisión para mi vida, y hoy creo a cada promesa que tú has hecho en favor de mi vida. Creo que por tu llaga he sido curado, he sido restaurado para ser un hijo que glorifique tu nombre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome del pan. Tome la copa en su mano derecha y vamos a decir todos: Padre Celestial, yo te agradezco porque el precio de hacerme tu hijo fue la vida de Jesús. Y hoy, Señor, creo que la sangre derramada por Jesús limpia y perdona todos mis pecados. Y soy redimido para ser un hijo tuyo, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.
Padre, como un pueblo que está totalmente agradecido en tu presencia, queremos pedirte que nos ayudes a disfrutar de tu amor, de tu sublime amor.